Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo en honor a los que han llegado puntuales. Suele incorporarse gente un poco más tarde, pero bueno, vamos a dar comienzo a esta actividad. Bueno, por supuesto, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados, al directorio del Colegio de Abogados, en particular al doctor Carlos Encín, que es el presidente, el haber acogido positivamente la iniciativa que le acercáramos de la creación del Instituto de Cumplimiento Normativo, Compliance, que claramente para nosotros es una gran satisfacción. Así que la verdad que primero quiero agradecer principalmente el hecho de habernos dado un espacio en esto que entiendo que es una nueva incumbencia es interdisciplinaria, pero que incluye, por supuesto, a los abogados. Por supuesto, agradecerles a todos ustedes aquí presentes, muchos amigos que veo que me acompañan, así que una gran satisfacción y bueno, esperamos sea de su agrado. Y yo lo que voy a hacer en el día de hoy, ahora voy a compartir un PowerPoint. De paso les aviso para los que están acá y después lo que escuchen el programa, porque se sube al canal de YouTube de Colegio de Abogados de Rosario. Hemos creado un mail que ahí lo he puesto en el chat, que se llama compliancecolabro@hotmail.com, para que todos los que están presentes o los interesados que lo escuchen después puedan remitir su nombre, que nos quede el contacto para la difusión específica de las actividades y también, por supuesto, con la sugerencia de las temáticas o cuestiones que ustedes crean conveniente que abordemos en el instituto. Así que, bueno, damos comienzo a esta jornada inaugural. Ahora voy a compartir pantalla, un pequeño PowerPoint que he realizado, que el objetivo de hoy es simplemente destacar cuestiones básicas, qué es, para qué sirve, y bueno, y claramente exponer que es una incumbencia sin dudas del abogado. No sé si lo pueden visualizar allí correctamente. Sí, se ve bárbaro. ¿Se ve? Bueno, me alegro mucho. Ahora vamos, esperen que achique un poquito esto. Ah, no, ya pasó. Momento. A ver. Ahí está. Bien, entonces dicho, obviamente como primera aclaración, en el ámbito de un colegio de abogados, la finalidad esencial dista un poco de lo que es una visión académica, por supuesto. No, es decir, vamos a tratar de trabajar nociones más operativas que conceptuales, por supuesto, por el ámbito. Sin embargo, se da, para los que venimos leyendo desde hace algún tiempo, esta cuestión de los programas de cumplimiento normativo o compliance, como ustedes quieran, que venimos leyendo hace algún tiempo, se da toda una serie de batallas si se trata un programa de cumplimiento normativo de una cuestión práctica, de pragmatismo, de prácticos, o bien se trata de una cuestión académica, o conceptual. Yo creo, como primera aclaración, que ambas cuestiones nutren a lo que hace el asesoramiento, la implementación de un programa de cumplimiento. Evidentemente tiene mucho de práctica, porque esto es algo que está destinado a ser operativo, a ser aplicado en el ámbito de las organizaciones, principalmente empresas, pero evidentemente no se puede prescindir allí de los contenidos conceptuales, porque en la implementación justamente de programas de cumplimiento surgen cuestiones a decidir sobre orientaciones y decisiones técnicas que, si uno supone o posee el conocimiento conceptual, evidentemente va a decidir mucho más fácil. Así que haremos un enfoque predominantemente operativo, pero sin prescindir de cuestiones conceptuales, más allá que después estaremos a las charlas y a las cuestiones que ustedes dispongan. La primera cuestión, a ver, porque me parece que una cuestión importante cuando uno analiza cualquier temática es posicionar el tema, es decir, no ir al micro del tema, sino posicionar y ver en qué entorno estamos hablando, en qué entorno se inserta un programa de cumplimiento normativo. Y ahí hay tres cuestiones
esa tripartición que ustedes pueden ver en la pantalla entre objetivo, riesgo, control, me parece que es de muchísima utilidad a los efectos de entender o ir situando en algún tipo de esquema el programa de cumplimiento. Fíjense que esto se analiza toda organización, independientemente de que sea pública, de que sea privada, independientemente incluso del tamaño que tenga, toda organización tiene un objetivo. Es decir, una empresa tendrá como objetivo por ejemplo, la comercialización de solventes, ¿no? Por poner algún ejemplo. Es decir, claramente hay un objetivo de la institución. Por eso es que un punto de partida muy importante en materia de cumplimiento normativo tiene que ver con el conocimiento de la propia organización y de su entorno, del entorno donde opera esa organización concreta en relación a la cual vamos a trabajar un programa de cumplimiento. Esto ya veremos la importancia que tiene en el ámbito, sobre todo, del análisis de riesgo. Pero la primera cuestión es que toda organización tiene un objetivo. Ese objetivo, como es natural a lo que ocurre hoy en el marco de la sociedad, o se encuentran presentes para el logro de ese objetivo determinados riesgos, que son múltiples riesgos. Yo he puesto ahí como ejemplo el riesgo normativo, porque el riesgo normativo justamente es el que se vincula con los programas de cumplimiento, porque hay otros riesgos. Por ejemplo, en este caso, podemos hablar también de riesgos operativos. Una empresa que, como decía, se puede dedicar a la comercialización de solventes, aparecen riesgos operativos, como por ejemplo las condiciones de seguridad con las que debe ser almacenado el solvente. Bueno, estas cuestiones son ajenas a lo que es un programa de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque el programa se va a vincular principalmente con ese riesgo concreto, que es el riesgo normativo, que no es ni más ni menos que el riesgo que se desprende o que podría generar consecuencias disvaliosas a partir del incumplimiento de ciertas normas. Por ejemplo, si estamos trabajando con un programa de cumplimiento normativo en materia tributaria, aquí lo veo a Jorge Haddad, que tiene un libro escrito justamente sobre eso, podemos destacar como un riesgo que dispara el incumplimiento de ciertas normas la aplicación de una sanción de multa, por ejemplo. Es decir, riesgos, insisto, nos vamos situando y vamos achicando que no es cualquier riesgo, sino que los programas de cumplimiento se vinculan con el riesgo normativo. Y ahí aparece la necesidad de control. Ahora vamos a ver que no en todos los casos que exista riesgo aparece la necesidad de control. Pero esa palabrita control, que incluso está un poquito más grande, destacada, es justamente donde aparece como mecanismo de prevención. Claramente estamos en una faceta importante de prevención, aunque no es exclusiva, pero aparece allí los programas de cumplimiento normativo. Yo los he descrito genéricamente porque, ya vamos a ver después, un programa de cumplimiento normativo puede ser en materia penal, puede ser en materia tributaria, también en materia laboral, es decir, se va diversificando, cada vez aparece con mayor intensidad la cuestión de los programas de cumplimiento. Dos cuestiones previas, dos cuestiones más que me parece importante para comprender de qué va o de qué se trata este fenómeno de los programas de cumplimiento normativo. La primera cuestión allí marcada me parece muy importante tenerlo presente, porque lo que opera con el programa de cumplimiento, en general con todos los programas de cumplimiento, se ve mucho más claro en los programas de cumplimiento en materia penal, es una traslación del control de los riesgos normativos desde el Estado a las empresas. Es decir, este es el fenómeno de la autorregulación que se ha dado a través de grandes conflictos, WorldCom, Parmalat, Enron, se ha generado principalmente, se ha fortalecido a partir de allí que el Estado prefiere o elige, o ante la impotencia de control de ciertas variables, trasladarle a la empresa el control. Es como dice Lascurain, el autor español, es como si el Estado le dice a la empresa, en materia
de programa de cumplimiento normativo en materia penal, es como si el Estado le dice, usted empresa, haga lo razonable, haga el esfuerzo para que los suyos no cometan delitos en su beneficio, porque si usted no hace lo posible para evitar ese escenario, yo le voy a imputar las consecuencias penales del delito a usted, a la empresa. Y ahí aparece esta famosa responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ejemplo. Pero esta noción de traslación, de autorregulación, es la propia empresa la que tiene que evitar los riesgos normativos, es un desplazamiento del Estado hacia las empresas. Y la segunda cuestión importante cuando pensemos, cuando tengamos que asesorar en la implementación, en el diseño, o bueno, en el marco que nos encuentre, pero es importante que los programas de cumplimiento, sin apegarse a un modelo exclusivo, porque evidentemente hay muchas formas o muchos matices que uno puede aplicar a la hora de diseñar un programa de cumplimiento, pero hay dos variables que en lo posible deben estar cumplimentadas. La primera es que debe estar referenciado en prácticas internacionalmente aceptadas. Es decir, no puedo hacer un programa de cumplimiento que desconozca el estado de cosas, el lex artis, el estado de la ciencia de los programas de cumplimiento en este momento. Por ejemplo, voy a citar un caso de una normativa que es muy seguida y que conforma un referente internacional importante, que son las normas ISO. En materia de programas de cumplimiento, la norma genérica de programas de cumplimiento, que es la ISO 19600, que era una norma de directrices, una norma no certificable, ha sido recientemente reemplazada por la norma ISO 37301, que es una norma paraguas, una norma genérica, para la implementación de programas de cumplimiento normativos y que tiene la perspectiva o la característica, a diferencia de la 19600, que es la norma que reemplaza, de ser certificable. Es decir, estos parámetros, estas referencias que se recogen en esas normas, que son las prácticas que se vienen dando internacionalmente, no pueden ser ignoradas o no deberían, o como opinión, uno debería tenerlas en cuenta más allá de las particularidades. Y por supuesto, la otra cuestión es que los programas de cumplimiento también deben ser ajustados a la concreta normativa local. Es decir, esto es imposible pensar en la implementación, en el diseño de un programa de cumplimiento en Argentina, por ejemplo, si tomamos el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no podría nunca pensarse en diseñar un programa de cumplimiento sin tener en cuenta, por ejemplo, la reciente ley, la nueva ley, la que trae esta cuestión, la ley 27401, por ejemplo, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, si bien antes ya existía en otros esquemas la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero la que lo trae con esta impronta que viene del decreto italiano, que baja a España y que por esa vía llega a América Latina, es la 27401, que también se inspira en la ley chilena, que también es muy buena y que tiene este esquema que luego veremos en el ejemplo que se da en materia penal. Entonces, esta cuestión, referencia internacional, pero anclaje concreto a la normativa local. ¿Qué es un programa de cumplimiento? Allí he construido una definición que es propia y que tiene ciertos rasgos descriptivos y que permiten conocer la fisonomía de lo que es un programa, por lo menos a mi criterio, de lo que es o debe ser mínimamente un programa de cumplimiento. Fíjense que es un conjunto dinámico de elementos. Ya ahí voy a ir desagregando un poco esa conceptualización. Esto después se los voy a pasar si ustedes mandan el mail a la casilla que está ahí, se los podemos devolver con este material. Pero fíjense que la primera cuestión es un conjunto dinámico de elementos. Es decir, la primera cuestión que queda claro es que un programa de cumplimiento no es un papel, no es un documento, no es un código ético, 5 páginas que pongo código ético o código de conducta y lo tengo allí arriba algún escritorio y digo, bueno, aquí está
mi programa de cumplimiento. Dista mucho eso de ser un programa de cumplimiento. De hecho, en España, al inicio se ha dado la aparición de programas de cumplimiento que eran meros libros impresos, copiados y pegados de Internet, y, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado de España ha dicho que eso es un make-up compliance, es decir, un programa de cumplimiento normativo que es un mero maquillaje, que en definitiva no es eso un programa de cumplimiento normativo. Entonces, aparece un conjunto de elementos y ese conjunto de elementos es algo dinámico. Esto creo que es esencial, la visualización del programa de cumplimiento como algo dinámico, como una organización de elementos que es viva, que trabaja en tiempo real. Porque, por ejemplo, fíjense que esta particularidad de que se trata de que tiene dinamicidad un programa de cumplimiento, me permite a mí diferenciarla claramente de lo que es una auditoría, ¿no? Una auditoría es algo estático, es algo que analiza lo que ha pasado a un momento determinado. Si bien la auditoría también es una supervisión independiente, y esta es otra distinción, porque el programa de cumplimiento, la tarea que desarrolla el Compliance Officer, es una supervisión dependiente de la alta dirección. Pero más allá de esta cuestión que marco allí con la auditoría, pero claramente esto se visualiza un programa de cumplimiento como una cuestión absolutamente dinámica, que tiene por finalidad el control. Esta es la parte que veíamos anteriormente, control de riesgos, es decir, objetivo, riesgo, control. El programa de cumplimiento aparece en la parte de control a través de ciertos mecanismos. Después dependerá qué mecanismo de control, depende de infinidad de cuestiones, pero un mecanismo de control, para que se entienda, y por dar un ejemplo, puede ser la necesidad de una doble firma para liberar una orden de pago de determinadas cuestiones, la reducción del dinero metálico o el dinero en efectivo, es decir, ciertas medidas que van a tener en cuenta o que tienden a controlar ciertos riesgos que uno pueda detectar. Y hablamos de concretos riesgos normativos. Fíjense que lo de concreto es, yo creo, sobre todo desde la incumbencia profesional, es de lo más importante entender que se trata de concretos riesgos, porque concretos riesgos ¿de qué? ¿De quién? De cada ente en particular. Por eso es muy común leer en la literatura de programas de cumplimiento, escuchar la frase de que cada programa de cumplimiento es un traje a medida para cada organización, para cada empresa. Y vuelvo a esta tripartición inicial que me parece de suma utilidad: organización, objetivo, riesgo, control. Es imposible pensar, o muy difícil pensar, que una empresa pueda copiar sin más el programa de cumplimiento de la otra, porque fíjense que es muy difícil que dos empresas tengan los mismos objetivos y los mismos riesgos. Esto es casi imposible, porque recuerden que cuando hablamos de objetivos, significa conocer los objetivos propios de la empresa y el entorno en el que esa empresa opera, es decir, que es muy difícil. Por eso esto me parece muy positivo desde el punto de vista del trabajo profesional, porque no es algo que se opere en base a modelos, en base que se pueda industrializar y achicar las posibilidades de trabajar o de diseñar o de intervenir en estos casos. En cada empresa, en cada organización, los riesgos son concretos y específicos de esa organización. Y son riesgos, como decía anteriormente, entre los distintos riesgos nosotros nos ocupamos, o el programa de cumplimiento normativo se vincula con los riesgos de tipo normativo, justamente que serán penales, tributarios, laborales, según que sea el programa que estemos desarrollando. Obviamente todos esos programas, si yo hago un programa de cumplimiento en materia tributaria, uno en materia penal, claramente, y es uno de los ejes centrales de la norma, por ejemplo, la 37301, es que todos son transversalmente integrados, es decir, no pueden funcionar nunca los programas de cumplimiento para distintos riesgos normativos de una manera desintegrada. Sería claramente un error.
Y allí surge, justamente en el ámbito del Colegio de Abogados, y un poco planteando la relativo a las nuevas incumbencias, fíjense que claramente surge una nueva incumbencia para abogados y abogadas, porque lo que estamos hablando es de riesgo normativo. Y quienes mejor, o por lo menos deberíamos estar en mejores condiciones de detectar riesgos normativos, ya sea penales, ya sea tributarios, somos los abogados. Y digo esto sin perjuicio del carácter interdisciplinario que tiene la implementación, la operatividad de un programa de cumplimiento normativo, es decir, no excluye la intervención de contadores, de informáticos, de distintas áreas. Pero cuando hablamos de riesgos normativos, por ejemplo, de riesgos penales, bueno, tendrá que existir un abogado que conozca la materia penal. Y previene estos riesgos a través de estrategias preventivas y reactivas. Ahora lo vamos a ver en unas láminas posteriores de qué hablamos con esto, con prevenir y reaccionar. Lo que sí les digo allí, es que cuando uno se propone la implementación de un programa de cumplimiento, aparecen dos modelos y surgen de las distintas tendencias de las referencias internacionales, dos tipos, dos grandes modelos de programas de cumplimiento. Pensar programas de cumplimiento cimentados principalmente sobre la vigilancia, es decir, son programas de cumplimiento que hacen hincapié o se fortalecen o el núcleo central del programa está dado en sancionar aquellas conductas violatorias o que pueden generar conexión con los riesgos. Y por el otro lado, el otro modelo que creo claramente que es el que debe promoverse son los modelos denominados de cultura del cumplimiento, es decir, aquellos modelos que elevan los estándares éticos. En definitiva, lo que busca un modelo en relación al otro es que en un modelo voy a tratar de cumplir con las políticas, con el código por temor a la sanción, y el otro logra, o el otro tiende, mejor dicho, a elevar el estándar ético de manera que uno cumpla por convencimiento más que por temor a la reacción. Claramente, y hay un montón de microdecisiones, porque esto no es una cuestión meramente declamatoria, hay un montón de microdecisiones que después serán motivo de otras charlas, porque esta es meramente introductoria y general, pero hay un montón de decisiones que dependen, según cuál sea mi posición, la voy a tomar en un sentido o la voy a tomar en otro. Y aquí un ejemplo, ¿no? Porque decir, bueno, tengo un programa de cumplimiento, que ahora vamos a ver los elementos que tiene, bueno, pero ¿qué pasa? ¿O qué efecto? ¿Para qué sirve? Que era un poco la otra pregunta de un programa de cumplimiento. Y he tomado como ejemplo un programa de cumplimiento de cómo actúa en materia penal, el Criminal Compliance. ¿Qué pasa cuando tengo un programa de cumplimiento que, como dice allí, es eficaz? Esto tiene más que ver con la eficacia, la del 31 bis del Código Penal Español. Nuestra ley 27401 habla de que sea un programa de cumplimiento, un programa de integridad, lo llamamos acá en Argentina, adecuado. Es decir, en definitiva, la eficacia daría para hablar una tarde completa de cómo juzgar la eficacia de un programa de cumplimiento, ¿no? Pero tiene que ver con aquello que decía Lascurain, que les mencioné al inicio, es que usted haga todo el esfuerzo posible para que su gente no cometa delitos que a usted la beneficien. No quiere decir que lo logre, pero debe hacer un esfuerzo suficiente. Esa es básicamente la eficacia, y que excluye por contrapartida a lo que les mencionaba, que son los denominados make-up compliance o programas de cumplimiento que son mero maquillaje, que es un código, un par de hojas impresas que nadie conoce, que no han sido difundidas en la organización, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo estas pequeñas cuestiones sobre la eficacia, pero ¿qué pasa si el programa es eficaz? Fíjense lo que ocurre en materia de penal, que apunta principalmente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, actúa como una hipótesis neutralizante, neutraliza la responsabilidad penal de la persona jurídica. Fíjense lo importante de tener un programa de cumplimiento eficaz. Ahí habría que entrar un poquito, simplemente les dejé lo de defectuosa organización, porque ¿por qué yo imputo? ¿Por qué le aplico sanciones penales a una persona jurídica? Porque entiendo que su organización es defectuosa.
Esto lo trae Tiedemann del derecho penal alemán y se trabajó mucho. La empresa posibilita que sus integrantes cometan delito porque tiene una organización defectuosa. Entonces, si usted tiene una organización defectuosa, yo le voy a aplicar sanciones penales. La contracara de eso es un programa de cumplimiento eficaz. Es decir, un programa de cumplimiento eficaz hace que mi organización no sea defectuosa. Esta es la relación que existe y es el esquema más difundido de responsabilidad penal de la persona jurídica. Por eso es un elemento, y esto me parece a mí esencial, porque sirve para la defensa del ente. A la hora de alguien debe, ¿por qué tengo que implementar un programa de cumplimiento? Y porque para el socio, por ejemplo, es esencial, porque el socio no está quizás todo el día en la empresa, y este mecanismo lo que hace es justamente posibilitar una defensa preconstituida, si ustedes quieren, porque yo ya voy teniendo el programa en funcionamiento, y el día de mañana eso puede ser claramente, en materia tributaria, en materia penal, un elemento, si demuestro la eficacia, que permita la defensa, la protección del ente de la organización. Pero fíjense que no solo eso, en los casos en que hay responsabilidad penal para las personas jurídicas, porque acá en Argentina dice, bueno, pero los casos que trae la ley 27.401 son muy pocos, son casos vinculados a corrupción, algunos internacionales, y muy pocas empresas pueden verse involucradas en esos delitos. Pero a lo que yo agregaría como contrapartida o como refuerzo a esa que podría ser una especie de refutación que se podría argumentar para decir, bueno, no implemento un programa de cumplimiento, le puedo traer como contraargumento a eso, algo que viene haciendo, trabajando o exponiendo cada vez más en sus sentencias el Tribunal Supremo Español, que es la gran utilidad que tiene un robusto programa de cumplimiento para lo que llaman los delitos ad intra, es decir, hacia adentro de la empresa y principalmente en contra de la empresa, aun cuando sean delitos que no disparan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ejemplo, un caso en Argentina podría ser un delito de administración fraudulenta. Es decir, un delito que no, en principio digo, bueno, no hay problema porque no compromete la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la SRL. Claro, pero el tener un buen programa de cumplimiento quizás imposibilita o quizás obstaculiza, previene la comisión justamente de ese tipo de delitos. Esto para el que después le interese, obviamente quedo a disposición, ahí hemos puesto el mail está mi mail al final de las filminas y está el mail del instituto, pero hay mucha jurisprudencia realmente que demuestra o que reclama, y en algunos casos demuestra la utilidad que tiene un programa de cumplimiento ad intra, es decir, porque los delitos que disparan responsabilidad penal de las personas jurídicas se los llama delitos de empresas, que son los que comete, entre comillas, después se puede discutir mucho, pero es la empresa. En cambio, los otros son delitos contra la empresa, como los delitos que acabo de mencionar en el ejemplo de administración fraudulenta. Aparte, tengamos en cuenta que hoy son muy pocos los delitos. Nosotros tenemos un sistema de números clausus, siempre los delitos que pueden disparar responsabilidad penal para la persona jurídica son determinados, salvo Holanda, Dinamarca, algunos países, pero la mayoría de los países con mayor o menor amplitud tienen números clausus de delito. Claro, hoy tenemos una nómina o un catálogo bastante acotado, pero basta ver, por ejemplo, el proyecto de Código Penal cuya comisión estuvo al frente el doctor Mariano Borinsky, para ver allí que la nómina de delitos que disparan responsabilidad penal para la persona jurídica, si bien sigue siendo números clausus, pero es inmensa, es decir, se eleva en una gran cantidad, por lo cual evidentemente es lo que está en el horizonte. Allí un poco los elementos, cada elemento daría para una charla, sin dudas, pero estos son rápidamente qué elementos tiene un programa de cumplimiento, los elementos esenciales. Fíjense ustedes que está el compromiso de la alta dirección, de acá de bueno, ahí me sirve cuando hablaba al principio, en la definición que hablé de elementos de prevención y reacción. Bueno, tiene elementos preventivos, que son los que están en el cuadrito de la izquierda,
y elementos reactivos que están en el cuadrito de la derecha. Compromiso de la alta dirección, lo que se llama el tone from the top, esto es una cuestión que es esencial para juzgar que un programa de cumplimiento robusto está bien hecho, es eficaz. Es decir, no puede existir un programa de cumplimiento que yo juzgue eficaz si todos los miembros del directorio no tienen idea de lo que yo les estoy hablando o no tienen idea de que la empresa está implementando un programa de cumplimiento. Este compromiso de la alta dirección es un punto esencial. El análisis de riesgo, como ya veremos, es justamente si hablamos de un traje a medida, diríamos que el análisis de riesgo es el centímetro con el que el sastre toma cada medida de ese traje. Es la pieza angular, es la pieza esencial para dimensionar, para diseñar el programa de cumplimiento normativo. El reglamento que hace al funcionamiento, ahora vamos a ver, las normas de conducta, código ético y políticas, ahora las vamos a ver un poquito más adelante y decir dos palabras, los controles, que es lo que les decía, es decir, puede ser un sistema de doble firma, un sistema de no uso de metálico, un sistema de no aceptar regalos de determinado valor hacia arriba, etcétera, etcétera, etcétera. La institucionalización es un elemento. ¿A qué se llama institucionalización? Es la definición de quién va a ser el responsable de ese programa de cumplimiento, que puede ser un compliance officer dentro de la empresa, puede ser un departamento de cumplimiento normativo e incluso se puede externalizar. Es algo que se puede externalizar y allí también puede aparecer una incumbencia para el profesional, para el abogado, más allá del asesoramiento a la alta dirección, por ejemplo, para implementar el programa. Formación es un elemento esencial, para esta tendencia que yo les marcaba de propender a programas de cumplimiento comprometidos no tanto con la vigilancia, sino con elevar el estándar ético, programas que hagan a la cultura del cumplimiento. Bueno, allí la formación y también la mejora continua son elementos esenciales. Y al final aparece la documentación. Esto es, si bien es una cuestión de menor importancia, en el catálogo parece de menor importancia, pero a la hora de operar la verdadera o una de las funciones más importantes que tiene un programa de cumplimiento, que es la defensa del ente corporativo, la documentación, la trazabilidad, que viene a ser lo mismo, es esencial, porque si yo he capacitado, he dictado una intensiva formación de difusión de las normas éticas, de las políticas, si hay compromiso de la alta dirección con ello, lo debo poder demostrar. Es decir, no solo ser, sino parecer y poder acreditar esto eventualmente frente a un órgano jurisdiccional o en una investigación penal o tributaria o ante un juicio laboral, por ejemplo, si estamos en un programa de cumplimiento en materia laboral. Y los elementos reactivos son aquellos claramente que tienden a, cuando hay algún incumplimiento que puede disparar algún riesgo de tener alguna repercusión disvaliosa por incumplimiento de normas. Cuando hablamos de incumplimiento de normas, son normas internas de la propia empresa, como puede ser el código ético, las políticas, y también normas en general, normas regulatorias, pueden ser leyes, es decir, toda la normativa juega y activa esta parte que es la parte reactiva y debe formar parte de la prevención. Ahí encontramos el canal de denuncias. Esto es fundamental, el canal de denuncias. Fíjense que la Unión Europea tiene la Directiva 1937 del año 2019 sobre canales de denuncia, sobre todo para proteger al denunciante. El canal de denuncias, que es allí donde yo voy a denunciar que un compañero está utilizando un sistema, está utilizando el dinero en efectivo por encima de los estándares que posibilitan las políticas internas de la empresa. ¿Qué hago con esto? Bueno, debe ser canalizado a través del canal de denuncia. El canal de denuncia debe ser, lo que más se resalta a nivel internacional es que debe ser un ámbito confiable. Yo no tengo que sospechar que si yo denuncio quizás me echan, o que se va a enterar toda la empresa
porque ahí viene la cuestión de la delación, esta cuestión, como llaman los españoles, del chivato, del delator, esta cuestión que está desvalorizada. Bueno, hay que trabajar fuerte en eso y el canal de denuncia debe ser un canal confiable, que ya sea a través del mail, de un teléfono, hay distintas formas de implementarlo, pero lo importante es el marco normativo que tengan. Por ejemplo, proteger al denunciante para que cuando haga una denuncia haya, por ejemplo, una inmunidad y que no me echen al otro día. Eso debe estar contemplado en el diseño del canal de denuncia. Las investigaciones internas, que es investigar ante una denuncia, se investiga efectivamente la conducta, y por supuesto las sanciones disciplinarias. Estos son importantes, ¿no? Porque como dice Lascurain, si el programa de cumplimiento no tuviera sanciones disciplinarias para aquellos que no lo cumplen, sería un brindis al sol, dice él, diciendo, bueno, es algo muy lindo, pero no deja de ser un brindis al sol. Por eso la parte disciplinaria por incumplimiento del programa de cumplimiento normativo es esencial. Y fíjense ustedes que acá me permite marcar otra diferencia con lo que es la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresaria, donde allí hay mero voluntarismo, no hay sanción. Esta es una clara diferencia, si bien ambos, responsabilidad social empresaria y programa de cumplimiento normativo, tienen como base la ética, la integridad, pero hay una diferencia sustancial, que a veces suelen estar confundidos. El programa de cumplimiento normativo posee carácter coercitivo, debe cumplirse porque si no dispara sanciones disciplinarias. Entonces, fíjense ustedes, hablando y retomando un poco el camino de lo que son las incumbencias, cómo ya tenemos allí abogados del derecho penal, porque no solamente abogados, sino distintas ramas vienen aquí, abogados que estén versados en derecho penal, en derecho tributario, en derecho societario, porque todo lo que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección, el gobierno corporativo, tiene que ver con la materia societaria, la materia laboral, no solo porque haga un programa de cumplimiento normativo en materia laboral, sino porque si hago un programa de cumplimiento normativo, cualquiera sea la finalidad, las sanciones disciplinarias para los empleados, que es un tema muy interesante, se incorporan a su contrato de trabajo y porque entran dentro en Argentina dentro de las facultades de dirección y control del empleador. Entonces, fíjense, puedo estar sancionando a un trabajador en el marco de la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, pero con fundamento en el incumplimiento del código ético o código de conducta. Entonces, fíjense, es un tema, digamos, que claramente es muy interesante desde el punto de vista laboral, asesorar de cómo compatibilizar y no generar tensiones entre los deberes, los derechos y obligaciones del trabajador y lo que pueda resultar del programa de cumplimiento. Los documentos esenciales, esto puede ser organizado de distintas maneras. Desde mi punto de vista vamos a tener estos documentos mínimamente, el análisis de riesgo debe ser documentado. Estos documentos, desde ya les adelanto que si estamos ante un programa de cumplimiento realizado de manera adecuada, existe el adecuado compromiso de la alta dirección, deben ser todos documentos estos que estén aprobados, no solo difundidos por la alta dirección, sino que también deben estar aprobados por la alta dirección. Aparece el análisis de riesgo, ¿no? Este que es, les dije, es el centímetro del sastre para hacer ese traje a medida. Es decir, el análisis de riesgo es la pieza inicial, angular y de lo más importante a la hora de diseñar adecuadamente un programa de cumplimiento. El análisis de riesgo seguramente va a ser objeto de alguna charla posterior específica, pero el análisis de riesgo yo tengo que identificar, analizar y evaluar los riesgos que detecto en la organización. Se hacen básicamente en base a dos variables que son probabilidad e impacto. Es decir, tomo un riesgo, identifico un riesgo, debo establecer qué probabilidad de que ese riesgo ocurra y se transforme en una cuestión dañosa y cuál sería el impacto de si eso ocurre. Es alto, bajo, medio, etcétera. Hay plantillas para evaluar esas cuestiones y eso me da una medición del riesgo, porque el riesgo, yo le puedo poner un número al final y hay varias opciones, pero básicamente con el riesgo que yo detecto puedo hacer dos cosas. Asumirlo, lo dejo así como está, digo ese riesgo lo asumo, no lo trato, ¿por qué?
y porque está dentro del apetito de riesgo de la empresa. Entonces no lo trato, lo dejo como está. O bien, si ese riesgo se eleva por el apetito de riesgo de la empresa o más allá del apetito de riesgo, hace aconsejable por sus niveles que deba ser tratado, bueno, ahí tengo que adicionar un mecanismo de control. O sea que las definiciones son muy, muy importantes. El código ético y las políticas de empresa son los documentos donde se va a reflejar toda digamos, la cultura del cumplimiento, los horizontes. La relación entre el código ético y las políticas de empresa es que el código ético es el marco genérico, donde se hace la analogía que el código ético sería lo que es la constitución en la pirámide jurídica de un país, y las políticas de empresa vendrían a ser las leyes que reglamentan, que desagregan el código ético en distintas áreas. Por ejemplo, puedo tener una política para una empresa que participa en licitaciones, más allá del código ético, puedo tener políticas específicas para cuando la empresa participa en un determinado proceso de licitación. Y finalmente el reglamento. El reglamento es una pieza, desde mi punto de vista, a mí me gusta, digamos, primero que a mí me gusta que estén separadas estas cuestiones, y no es una cuestión de gusto. Estratégicamente es conveniente tener separado el código de las políticas. Cada políticas entre sí deben ser documentos separados, y por otro lado el reglamento. ¿Por qué es esto? Porque se podría poner todo junto. El hecho de separarlo tiene que ver con que si yo el día de mañana tengo que aportar a un proceso penal o a una cuestión tributaria la política mía en relación a políticas en materia de confección de declaraciones juradas, porque puedo tener políticas específicas, a ver cómo se confeccionan las declaraciones juradas impositivas, acompaño esas y no tengo que acompañar todo, porque quizás hay cosas que no me interesa que el organismo tributario pueda conocer de otras áreas que no son necesarias o que quizás podrían generar malas interpretaciones. Por eso lo conveniente es hacer, desde mi punto de vista, separados los documentos por cuestiones estratégicas. Les decía, el reglamento es el corazón del sistema en lo que hace a su funcionamiento, no tanto los valores que los vamos a encontrar en el código, lo axiológico está en el código ético, en las políticas, pero el corazón reglamentario, normativo del programa de cumplimiento está en el reglamento. ¿Qué vamos a encontrar en el reglamento? Lo que les decía, por ejemplo, de la institucionalización, quién es el responsable, el canal de denuncia, si denunciar es una obligación, si denunciar es una facultad, todas estas tomas de decisiones están dentro del reglamento. Cómo se hacen las investigaciones internas, que normalmente se delegan en despachos, incluso de abogados externos a la empresa, se encomienda con una dirección, con una decisión de la alta dirección, se encomienda la investigación interna. Bueno, y otras cosas más. Pero es una pieza de reglamento de tipo normativo, no tan axiológica como el código y las políticas. Bien, aquí voy terminando y quedo a lo que ustedes puedan decir. No quiero terminar sin, digamos, decir algunas cuestiones de por qué o qué argumentos debo tener para pensar que una empresa deba implementar hoy en Argentina un programa de cumplimiento. Primero porque es hacia donde va el contexto internacional. Es decir, claramente podemos ver distintas normativas, como ejemplo el Código Penal de Borinsky, cualquier tipo de normativa que uno visualice, el mundo va unificando y el programa de cumplimiento normativo, Magro Servet dice que la abogacía del futuro tiene que ver con la prevención, y él dice, los abogados del futuro, más allá de inteligencia artificial y ese tipo de instrumentos, pero en cuanto a materias, las dos materias que él avisora para la abogacía del futuro son los programas de cumplimiento y la mediación. Grandes cuestiones que tienen que ver con la prevención, evidentemente. Por eso me parece que más allá del rendimiento que pueda tener hoy a los ojos de quien analiza la responsabilidad penal de la persona jurídica, creo que es hacia donde va. Por lo tanto, que una empresa ya tenga gimnasia en el manejo de todas estas cuestiones, me parece algo muy saludable. Antes en el tiempo, mejor en el derecho, evidentemente esto es así. Y por supuesto, realzar esto que mencionaba anteriormente, es decir, cómo la cuestión de protección del ente, la protección de la empresa y con ella la reputación. Me parece algo
fundamental esta cuestión de la reputación, sobre todo en ámbitos que a veces la reputación, en ámbitos donde hay mucha volatilidad y la confianza es esencial, me parece un horizonte muy, muy razonable. Y por supuesto, el negocio o la rentabilidad que supone la prevención. En Argentina todavía esto no se está visualizando, pero existen cálculos que es mucho más rentable invertir en prevención que la inversión o el costo de la reacción. Es decir, es mucho más rentable evitar la comisión de un delito que pagar costosas defensas una vez que el delito se ha cometido. Entonces, el tema de la inversión, de la prevención, visto también desde un punto de vista de rentabilidad, si se quiere, porque nadie podría pensar en empresas altruistas que diseñen programas de cumplimiento que tienen su costo por una mera mejora de la humanidad. Sabemos que esto no es así, pero hay elementos, incentivos como para convencer y persuadir a cualquier empresario de la implementación. No hace falta implementarlo todo, podría uno determinadas partículas del programa de cumplimiento ir gradualmente implementándolas. Así que bueno, a ver, quedó ahí queda, no sé si queda la última. Bueno, no hay más. Ahí está mi mail, y les recuerdo el mail que les puse en el chat, que es compliance colabro, Colegio de Abogados de Rosario, @hotmail.com. Todos los presentes, si quieren remitir, sería conveniente que los presentes remitan su nombre allí para que nos queden, para avisarles de futuras actividades, que en la próxima seguramente será en 20 días, vamos a tratar de mantener la vigencia de una por mes, donde muy probablemente nos acompañe una amiga que es una abogada que se dedica a esto en México, y bueno, nos den un poco la versión práctica inicial, que ya tienen algún tipo de gimnasia. Así que bueno, quedo a lo que ustedes puedan, plantear. Allí abran el micrófono y avancen sin ningún tipo de inconveniente. Espero que haya sido de utilidad. Y gracias, por supuesto, por estar allí. A ver. Se me voló la... A ver. Quiero ver si les puedo pasar el PowerPoint. Ahí hay una pregunta. A ver. Sobre el tema de España. Jorge, no sé, te referís a la cuestión de los programas. Tengo bastante antecedentes del Tribunal Supremo Español, sobre todo. Tengo ahí incluso un artículo con todas las condenas que ha dictado en materia de responsabilidad penal, pero se está abriendo bastante esta corriente que indica o que pone el acento en la cuestión de la incidencia no solo de un programa de cumplimiento a los efectos de evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino a los efectos de evitar la comisión de delitos contra la empresa. Es lo que llaman los miembros del Tribunal Supremo el efecto ad intra y no ad extra que tiende, sino el efecto ad intra, es decir, hacia adentro y para protección de la propia empresa, lo cual me parece verdaderamente una cantera que desborda el origen un poco de esto, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero que se hace interesante porque uno tiene que pensar también en esta cuestión de, bueno, ¿cómo convenzo, cómo vendo, entre comillas, cómo hago entender a un empresario, pequeña empresa, mediana, que tiene que asumir esta inversión? Evidentemente, esto es una cuestión que no nos forma simplemente una cuestión de marketing, sino que hay un montón de elementos por los cuales uno puede convencer de la implementación. Yo creo que claramente existen. Perdóname, perdón. Sí, Jorge, adelante, un placer. Estaba mal hecha. No, la pregunta estaba mal hecha. Si tenés conocimiento de sentencias de acá o de España que no solo benefician a la empresa, sino al directorio. Sí, claro.
Porque eso es otra cosa importante, ¿no? Eso es muy bueno lo que vos decís, Jorge. Hay algunas sentencias que tengo allí, un repositorio de cosas pendientes de lectura, pero ¿desde qué punto de vista se hace hincapié? Que esto lo trabaja bastante bien Eduardo Demetrio Crespo, por ejemplo, un amigo que lo hemos tenido algunas veces en alguna actividad y ha hablado puntualmente de este tema. El programa de cumplimiento normativo tiene como efecto secundario deseado, si se quiere, por un lado, esta evitación de estos delitos ad intra, que lesionan a la persona jurídica, pero por otro lado me permite, normalmente, si un programa de cumplimiento normativo está bien realizado, permite clarificar lo que son los roles dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces uno lo ve acá con delitos de omisión. Es decir, uno delega en un gerente de un área, el directorio delega la determinada actividad, ¿no? Y esa delegación a veces, si no está bien hecha, es decir, en la persona adecuada, con los recursos adecuados y con el deber de supervisión del directorio, básicamente son esas tres cuestiones, si no tiene esos tres elementos, no arrastra la responsabilidad penal. Entonces, un programa de cumplimiento bien hecho también asegura estas cosas, porque uno va a decir, señor, usted ha delegado, no se puede quedar tranquilo con que ha delegado en el gerente de medio ambiente la cuestión de dónde vierten los residuos, porque usted lo ha delegado mal, porque ese señor no tiene la capacitación o porque usted no lo está supervisando, que es una cuestión esencial que debe tener. Por lo tanto, hay antecedentes en ese sentido, no sé si habré ido en el sentido de tu pregunta, Jorge. Sí, perfecto. Gracias. No, y de paso ya Jorge es un gran escritor en materia penal tributaria y tiene un muy buen libro, como le decía, de programa de cumplimiento en materia tributaria, así que seguramente, si tu agenda lo permite, en algún momento te estarás invitado con mucho gusto. Gracias. A disposición. Gracias por eso, entonces. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Alguna pregunta? Ya es muy viernes. Sí, ahí en el Sofía. chat te dejaron un comentario, Sergio. A ver, no lo vi. Momento que abro el chat. Sergio, sí, Sergio, efectivamente. No sé si está Sergio, creo que se ha ido. O está. Sergio está ahí. Sí, efectivamente va a ser subida al canal de YouTube del Colegio de Abogados de Rosario, porque incluso hay varios colegas que no pudieron estar y que querían llegar y, bueno, por cuestiones de agenda no han podido estar. Se va a subir efectivamente esta y las sucesivas, por supuesto, al canal del Colegio de YouTube, del Colegio de Abogados de Rosario, así que si ustedes mandan el mail incluso a esa casilla que es compliancecolabro@hotmail.com, allí les podremos devolver también, más allá de tenerlos en cuenta para futuras actividades, devolverles el link del video, no sé en cuánto tiempo se sube, porque no sale como live, sino que lo suben después, pero le pasamos el link, efectivamente se sube. Gracias, Sofía, por avisarme de la pregunta, no la había visto. Bueno, ya es viernes, creo que ha sido suficiente. Por mi parte, muy agradecido porque me hayan acompañado, nos han estado presentes en estas jornadas de lanzamiento. Esperemos ir juntando de a poco, ir difundiendo esto, que a veces uno cuando charla con los colegas no sabe bien de qué le está hablando cuando uno dice compliance o programa de cumplimiento, y creo que es una realidad que es lo que se viene y nos falta mucho y ya estamos en condiciones de ir trabajando estos temas. Así que bueno, agradecido, a disposición, manden ese mail si pueden y la mayoría de los de acá tienen mi teléfono celular, por lo que se les pueda ocurrir a disposición para lo que ordenen. Les mando un fuerte abrazo y gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.